llama Ser como niños. Y es bien interesante porque estamos terminando o hemos terminado la serie de la familia. Bueno, una miniserie a la que entramos predicando el Evangelio de Marcos y que quisimos ampliar una serie de la familia. Y volvemos al libro de Marcos para seguir estudiando de manera expositiva este libro. Y entramos a un tema que para mí es perfecto. Es como una transición entre el tema de la familia y volver y retomar nuestro Evangelio de Marcos. Llegamos a Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y el mensaje de hoy se llama Sed como niños, seamos como niños. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a muchos decir esa frase en la iglesia cristiana. Hermanos, ¿sabes qué le dicen? Hermano, es que hay que ser como niño. Escucha uno en las predicaciones, escucha uno a las personas decir, es que tenemos que ser como niños cuando estamos en la vida cristiana, cuando estamos en el reino de Dios. Pero surge la pregunta, ¿qué es ser como niños? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Porque muchos dicen, por ejemplo, es que hay que ser divertidos como los niños, porque la Biblia dice que tenemos que ser como niños. ¿Dijo Jesús eso? Tal vez que se trate de ser divertidos o ser tal vez más espontáneos o más chistosos, o a veces provocar una sensación de inmadurez, o a veces ser más aventureros. No estoy diciendo que esto sea malo, simplemente estoy diciendo que realmente eso es lo que significa cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, que debemos ser como niños para estar allí. Bueno, hoy vamos a resolver esa interrogante a través del texto que nos toca. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice, y le presentaban a Jesús niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, dice, los bendecía. Y hoy vamos a responder a tres preguntas que a uno le surgen cuando lee este texto. La primera pregunta que a mí me surge, por ejemplo, cuando leo el versículo 13, la primera pregunta es, ¿qué puede impedir que los niños se acerquen a Jesús? ¿Qué es lo que impide que los niños se acerquen a Jesús? Miren el versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. En este momento, ¿cuál era el obstáculo para que los niños se acercaran a Jesús? ¿Quiénes estaban haciendo el obstáculo? Los discípulos. Tal vez los discípulos pensaban, ¿no? Ellos tal vez decían, Jesús está muy ocupado, Jesús tiene tantas cosas tan grandes, tan poderosas que hacer, tiene tanta gente a la que predicar el evangelio, tantos enfermos por sanar, tantos endemoniados por liberar. ¿Para qué lo molestan trayéndole niños? Por favor, quiten los niños de acá, déjenlos seguir su trabajo. Ustedes recuerdan que hemos hablado que en la cultura de Jesús, en la cultura del primer siglo, la cultura hebrea, tanto las mujeres como los niños eran menospreciados, ¿verdad? Eran menospreciados. Los niños eran menospreciados porque no se consideraban una fuerza productiva para la sociedad. Es decir, eran niños simplemente que no estaban aportando nada a la sociedad y por eso la sociedad del momento los menospreciaba. Pero es interesante cómo Jesús realza el valor tanto de la mujer como del niño. Recuerdan, por ejemplo, cuando habla con la mujer samaritana, que la mujer le dice, pero tú siendo judío hablas con una mujer y todavía samaritana. Y Jesús realza el valor de la mujer en su ministerio, pero Jesús también realza el valor de los niños. En esta ocasión está haciendo eso. Y recuerden que venimos de una ocasión anterior donde él también, donde ellos, los discípulos, están disputando sobre quién sería el mayor, y Jesús toma a un niño, lo pone en la mitad, dándole realce al niño y dice, el que no sea como niño no puede entrar en el reino, y tienen que ser como niños, es decir, servidores de los demás, para que puedan ser el mayor en el reino de los cielos. Jesús realza la imagen de los niños, la importancia de los niños, y aquí estamos viendo cuán importante muestra Jesús que son los niños para él. Miren el versículo 14, cuando ellos los reprendían a los que traían a los niños, viendo Jesús esto, viendo lo que hacían sus discípulos, ¿qué pasó con Jesús? Se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, déjenlos venir a mí. Él se indignó. Esa indignación muestra que para el corazón de Jesús ellos eran muy importantes. Jesús sabía lo desviado que estaba la cultura en el valor que le daban tanto a las mujeres como a los niños. Y Jesús lo que quería mostrar realmente es que la voluntad de Dios es que los niños son muy importantes para el Señor. Y eso lo vemos a la luz de toda la Escritura.
Hay otro pasaje, les dije que tuvieran allí, Mateo 18, del 1 al 4. Póngale un separador a Marcos y vaya a Mateo, que es el texto paralelo de lo que le dije ahorita, de lo que estaba sucediendo con los discípulos cuando estaban disputando entre sí sobre cuál sería el mayor, cuando venían hablando de esto en el camino. Esto ya lo estudiamos en predicaciones pasadas. Mire lo que sucede. Por ese tiempo, versículo del 1 al 4, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién era el más importante en el reino de los cielos? Tremenda pregunta, ¿verdad? Qué egocéntrica. Jesús entonces llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Mire qué escena. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces Jesús dijo: les digo la verdad, que a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y este versículo es muy importante. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino ¿de qué? De los cielos. Qué lección tan importante, como Jesús realza el valor de los niños en medio de su ministerio. Hermanos, los niños son importantes para Dios. Yo sé que no estamos en una cultura como la de Jesús. En nuestra cultura los niños son muy apreciados. De hecho, son tan apreciados que muchas veces te dicen: sirvámosle a los niños primero. Y ¿verdad? En nuestra cultura no vive ese fenómeno que vivían en el tiempo de Jesús. Pero yo sí quisiera explicar a través del mensaje que muchas veces nosotros no les damos el valor que ellos merecen como iglesia y en nuestra familia. Mire, Dios cuida de los niños. Para Dios son importantes porque Dios conoce la vulnerabilidad de los niños. Dios conoce que los niños son vulnerables. De hecho, si usted mira el versículo 10, me impacta lo que dice: cuidado con despreciar. Mire cómo dice Jesús: cuidado con despreciar, que era lo que la cultura hacía en ese momento. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en presencia de mi Padre Celestial. Qué interesante esto. Es como si Jesús dijera: los niños tienen ángeles que les guardan, que les protegen, ángeles enviados a cuidarlos, porque Dios conoce la vulnerabilidad. Cuidado con despreciarlos, porque los ángeles están viendo siempre esto. ¿Sí? ¿Verdad? Sabemos que la tarea de cuidar a los niños es de los padres, ¿verdad? Como padres sabemos que Dios nos ha delegado una tarea fundamental de cuidar a los niños. Los niños no tienen la capacidad de cuidarse, bueno, a cierta edad ya lo hacen, pero cuando están muy pequeños ellos no tienen esa capacidad de ver los riesgos. Así que es tarea de los padres el que cuidemos los niños. Yo tengo fama de ser en eso como muy quisquilloso, se dice, como muy meticuloso, porque si algo yo tengo, por ejemplo, es que cuando yo llego a un lugar, yo hago como un análisis, como si fuera un dron. Yo empiezo a mirar, a escanear todos los puntos peligrosos que hay en ese lugar. Cuando vamos con la niña a alguna casa, yo lo primero que hago es un paneo a toda la casa y yo digo: uy, esto aquí está peligroso, aquí se puede golpear, este vidrio se le puede caer encima. Entonces yo empiezo como a organizar las cosas para que ella tenga como un sitio seguro, y luego sí le digo: hágale mi amor, juegue. Pero yo siento que esa es una responsabilidad que como padres nosotros tenemos. Yo he visto, hermano, que hay padres que, tengo que decirlo con mucho dolor, no aquí no, en otros lugares, o hay padres que son muy irresponsables, que ellos se ponen a conversar y ni siquiera sabe dónde están sus hijos, ni siquiera sabe qué están haciendo, qué están jugando. Recuerdo hace tiempo que me invitaron a una reunión que hicieron en un parque de un cumpleaños, y yo estaba con mi niña y ella quería jugar. Yo la llevé a los juegos. Hermano, eran unos juegos, por ejemplo, donde había un deslizadero, ese que uno se tira, que la subida ya era como de 2 metros, eso era altísimo. Y yo ayudaba a mi niña. Cuando yo voy viendo una niña más pequeñita que ella, una niña chiquita que va atrás y empieza a subirse, y yo empiezo a mirar: ¿dónde está el papá de esta niña? Porque era una pulguita subiendo ese coso de 2 metros o 2 metros y medio. Yo dije: no, yo no la puedo dejar. Entonces me tocó todo el tiempo estar cuidando a mi hija y estar cuidando a esa niña. Y todo el tiempo yo me pregunté: ¿quién era el papá? ¿Quién era la mamá? O sea, hay padres que no tienen un sentido de protección. Yo sé que hay cosas que se nos escapan de las manos, y allí es donde el Señor nos ayuda. No podemos protegerlos ni cuidarlos de todo, pero es nuestra responsabilidad como padres, hasta donde nosotros podamos hacerlo, ejercer una protección sobre nuestros hijos, porque es la tarea que Dios nos ha delegado como padres. A eso fuimos llamados también, a protegerles. Ahora, uno diría que la cultura, y qué discípulos y qué cultura tan terrible en la que se movió Jesús, cómo menospreciaban los niños de esa manera. Pero yo pienso que a veces nosotros actuamos igual. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que a veces como iglesia hemos actuado igual. No le hemos dado el valor, no le hemos dado la importancia a los niños. Muchas veces hay muchas iglesias que no valoran ese trabajo.
Por ejemplo, muchas veces lo que se hace con los niños es simplemente como entretenerlos durante la prédica. Pongámonos a pintar algo para que los padres puedan escuchar. Eso no está bien. Eso no está bien. Los niños tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Puede pasar que alguna iglesia o alguien piense que los niños no es que tengan mucho que darle, como la sociedad de aquel entonces pensaba. Los niños no son una fuerza productiva para la iglesia. Es decir, los niños no pueden servir en la iglesia, no tienen esa capacidad de diezmar, de ofrendar, de sostener la iglesia. Entonces, muchas veces menosprecian los niños, así como la sociedad, porque no son esa fuerza activa y productiva de una sociedad. Pero déjeme decirle que nosotros creemos que los niños que tenemos hoy serán los que nos reemplazarán mañana. Los futuros pastores de esta iglesia están en esas escuelas, están en esos salones. Los que van a servir en la alabanza en los diferentes ministerios están siendo formados. Por eso necesitamos como iglesia enfocarnos en el crecimiento y la madurez de ellos, porque lo que la iglesia va a hacer unos años va a depender del trabajo que se haga en los salones de clase con los niños. Pero también muchas veces nosotros actuamos igual con los discípulos. Impedimos que los niños vengan a Jesús y peor aún, impedimos que nuestros hijos vengan a Jesús. Y aquí es donde yo quiero centrar gran parte de la fuerza del mensaje. Muchas veces como padres, nosotros en lugar de acercar a los niños a Jesús, estamos siendo una piedra de tropiezo, un impedimento, estamos actuando igual que los discípulos. Uno dirá, tan terrible los discípulos, pero muchas veces nosotros con nuestros hijos actuamos igual, les impedimos llegar a Jesús. ¿Y de qué manera un padre o unos padres impiden que sus hijos se acerquen a Cristo? Ahora, yo tengo que reconocer que esto muchas veces es un asunto inconsciente. Actuamos de manera inconsciente, por ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces en ignorancia hacemos cosas que terminan afectando profundamente la vida de nuestros hijos. Hemos hablado muchas veces, y lo hablé en una predicación pasada, de que la figura de los padres es muy importante en el desarrollo de la imagen de Dios en los hijos. Es decir, la figura de los padres influye grandemente en la vida espiritual de un niño, en cómo el niño empieza a percibir a Dios, cómo el niño empieza a ver a Dios. En el inconsciente de un niño, la figura de los padres empieza a trabajar para formar una idea de cómo es Dios. En pocas palabras, y lo dije esa vez, hay un dicho que a mí personalmente no me gusta, me parece que ese dicho no es claro, que dice, madre no hay sino una, padre cualquiera. Como que la figura de la madre es irreemplazable, pero padre puede ser cualquiera. Saben que no es así. Ambos, tanto madre como padre, son supremamente importantes. Y les voy a decir algo, y lo digo con mucho amor, la figura del padre juega un papel fundamental en el desarrollo de la imagen de Dios en el inconsciente de los niños o en el consciente también de los niños. ¿Por qué? Porque el padre es la figura de la representación de la autoridad divina dentro del hogar. El padre lo que hace es enseñarle a los niños cómo es la figura de autoridad dentro del hogar. El padre representa, al ser imagen de Dios, nosotros no es que seamos dioses, pero estamos representando a Dios. Y al representar a Dios, ellos están construyendo una idea, una imagen de Dios en sus mentes. Ellos están construyendo un concepto de Dios que proviene particularmente de la figura de padre que ese niño tiene en su casa. Es un proceso muchas veces inconsciente, tanto para el niño como para el padre. Pero yo quiero que en esta mañana pueda ser consciente para nosotros. Nosotros influimos grandemente en la formación de la imagen de Dios, porque los niños no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras. Mientras los niños conocen al Dios que está revelado en las Escrituras, el concepto de Dios que ellos desarrollan está relacionado con la figura de padre que ellos tienen. Así que si un niño, por ejemplo, un niño tiene un padre que es duro con él, que es agresivo, que le expresa poco amor, ese niño va a tener la idea de un Dios que es cruel, de un Dios que le cuesta amar, que le cuesta perdonar, de un Dios que no tiene misericordia. Pero si por el otro lado un niño tiene un padre que es condescendiente con el pecado, ese niño va a tener una imagen distorsionada de Dios. Ese niño va a pensar que para Dios no le importa el pecado, que la disciplina y el pecado para Dios no son relevantes. Hermano, debemos desarrollar una figura correcta. Los padres deben ser autoridad en su casa, deben ser protectores para que ellos vean a Dios como un protector, deben ser proveedores. Y deben también llamar a sus hijos a cuentas, para que ellos puedan desarrollar una idea clara realmente de quién es Dios. Los niños terminan percibiendo a Dios así como fue su papá. Cuando un hijo tiene un mal padre, crece con una idea distorsionada de Dios con la que va a luchar toda su vida.
hasta que las escrituras logran afirmarse en su mente y en su entendimiento. Pero van a tener dificultad para relacionarse con Dios, van a tener dificultad para tener una relación de amor, una relación alegre, una relación preciosa con el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una distorsión en su infancia. Así que miren la importancia de ser buenos padres, la importancia de mostrar el carácter de Cristo en nuestra casa. Ok, muy bien, la pregunta era, ¿cómo impedimos muchas veces nosotros que nuestros niños se acerquen a Jesús? Porque uno cuando lee el texto uno dice, uy, qué discípulos tan terribles, ¿cómo le impiden a los niños acercarse a Jesús si los niños son primero? Pero muchas veces nosotros estamos cometiendo el mismo error, por ignorancia, tal vez, de muchas cosas. En primer lugar, impedimos que los niños lleguen a Cristo con nuestra frialdad espiritual en la casa. Con nuestra frialdad espiritual en la casa. Cuando en la casa no oramos, cuando en la casa no leemos la palabra de Dios. Porque hay hermanos que solo leen la Biblia cuando vienen al culto. Hay hermanos que dejan la Biblia el domingo y cuando llegan el otro domingo se dan cuenta que la habían dejado porque no les hizo falta en la casa. No leemos la Biblia en la casa, no oramos. Cuando no tenemos nuestro tiempo de orar como familia o nuestro altar familiar, de buscar al Señor juntos. Eso, hermano, esa frialdad espiritual, ellos están viendo, ellos están percibiendo. Ellos van a crecer con esa frialdad espiritual en sus vidas. Otra manera en que nosotros afectamos la vida de nuestros niños o no les permitimos llegar a Jesús, en lugar de acercarlos, les impedimos llegar, es nuestra falta de compromiso por enseñarles las grandes doctrinas de las Escrituras. ¿Saben qué? Yo he venido meditando mucho en algo. Nosotros menospreciamos mucho el coeficiente intelectual de los niños. Nosotros menospreciamos muchas veces el potencial cognitivo que tienen los niños. Pero uno se da cuenta de eso cuando los niños empiezan a hacerle preguntas que uno dice, wow, ¿cómo me puede preguntar esto? En estos días una madre de la iglesia se me acercó que tiene un niño, creo que está entre los 7 añitos, y el niño le sale con esta pregunta, venga mamá, y si Dios sabía, la hemos hecho aquí ya varias veces, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? ¿Por qué? Esa es una pregunta muy inteligente. Ayer yo estaba terminando de organizar mi mensaje, en la mañana estaba organizando notas y cuadrando cosas. Cuando se acerca mi hija Abby, que tiene 4 años, se me acerca con una cara así como de pregunta, como de incógnita. Y me mira así y me dice, papi. Yo le detuve y le dije, ¿qué, mi amor? Y me dice, papá. Me hace así, ¿será que yo ya nací de nuevo? Yo me sorprendí con esa pregunta. Y fue interesante porque anoche ella está muy inquieta por el tema porque estuvieron viendo el devocional sobre Nicodemo y anoche la oración de ella antes de acostarse fue, bueno, lo que siempre, Señor, te doy gracias, papá, y terminó diciendo, Señor, y por favor, ayúdame a nacer de nuevo. Yo, wow. Esa fue la oración de ella, sin guiarla ni nada. Ella está tocada con el tema. Y nosotros a veces pensamos que es que no, los niños de la iglesia, no, los niños necesitan pintar cositas, contarle historieticas, ponerlos solamente a escuchar musiquita cristiana. Y pecamos por ignorancia, no enseñarles las grandes verdades doctrinales de la Biblia. Los niños necesitan a temprana edad empezar a escuchar verdades como el pecado en sus vidas, la santificación, la justificación, la redención, la glorificación, la expiación de Cristo. Los niños necesitan empezar a entender el pecado y a ver a Cristo como su Salvador desde muy temprana edad. Pero nosotros decimos, no, ¿qué le vamos a enseñar a los niños eso? Pastor, los volvemos locos. No, señores, necesitamos enseñarle verdades profundas porque ellos necesitan entender el Evangelio. Ahora, eso es un gran desafío. Porque como padres nos toca entenderlas. Pastor, justificación, redención, santificación, todo terminación. No, yo mejor me quedo y le pongo una canción. Eso es lo que los padres a veces hacemos. Mis hermanos, los niños de padres cristianos tienen una gran virtud, una gran ventaja. Que sus padres pueden orar por ellos y pueden enseñar estas verdades. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en los niños estas verdades, el Espíritu Santo abre el entendimiento de ellos para que conozcan al Señor. A mí me encanta, y una de las cosas por las que yo oro y yo le pido al Señor, Señor, que mi hija sea inteligente en los asuntos espirituales. Que mi hija te conozca, que pueda hacer luz en medio de su generación, que tenga un entendimiento abierto, donde pueda conocerte a ti, conocer tu palabra, sea iluminado su entendimiento.
Qué rico cuando llega con preguntas difíciles. Qué bueno, porque entiendo que Dios está abriendo su entendimiento, porque entiendo que el Espíritu Santo está trabajando en su mente y en su corazón. Es una de las cosas por las que yo como padre más oro por ella. Pero como padres tenemos que prepararnos para explicar esta verdad, porque es más difícil explicar a un niño que a un adulto. Yo me he dado cuenta de eso. Para mí me es más fácil muchas veces explicar a los adultos. La otra vez me puse a dar una clase y casi no puedo terminar. Me cuesta, porque hay que tener habilidad, pero también hay que tener mucha claridad de los temas. Entonces a veces pecamos por eso. Si nosotros mismos no tenemos claridad de los temas, nos vamos a enredar al explicarle a los niños. Por eso es tan importante que los padres se discipulen, que los padres crezcan en el conocimiento del Señor, para que puedan tener cómo enseñarles a sus hijos, mis hermanos. Otra de las maneras como nosotros les impedimos a nuestros hijos llegar a Cristo es con nuestro mal testimonio en casa. Es con nuestro mal testimonio en casa. Una vez tomaron a una niña de 3 años que estaba en una consulta con la psicóloga por ciertos problemas y le preguntan a la niña: mi amor, le dice la psicóloga, ¿cuál es el día de la semana más feliz para ti? ¿Saben cuál fue la respuesta de ella? El domingo es el mejor día para mí. El domingo que voy a la iglesia. La psicóloga sorprendida dijo: ¿cómo así? Explícame eso. Dijo: sí, porque es el día en que papá y mamá se tratan de maravilla. Cuando están en la iglesia son una maravilla. De resto de la semana pelean todo el tiempo, se tratan mal, se hablan mal, discuten. Hermano, mire, nuestro testimonio en casa definitivamente repercute profundamente en el corazón de los hijos. Yo a veces digo que es mejor nacer en un hogar que no sean cristianos que nacer en un hogar donde dicen ser cristianos y no lo son, donde no se vive el evangelio. Porque por lo menos el que nace en un hogar que no es cristiano sabe que ahí no son cristianos. Papá y mamá pelean, eso hacen los que no son cristianos. Se discuten, dicen groserías, hacen mil cosas, eso hacen los que no son cristianos. Pero cuando ellos hacen eso y en la iglesia los ve a los dos así: vine a adorar a Dios, y llorando. El niño no entiende esa situación. Por eso la mayoría de ateos provienen de hogares de familias que decían ser cristianas. Y es una especie de venganza contra ese Dios que decía una cosa y hacía otra. Una especie de vengarse contra ese Dios que ellos vieron que es una cosa que realmente no es real para ellos. Es mostrar un evangelio falso. Ahora, no estoy hablando que en los hogares no hay luchas o conflictos. Hace 8 días lo hablamos. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos conflictos y peleamos por lo menos una vez al día. Hogar que se respete, hay discusión. Hay discusiones, pero cuando el evangelio está en un hogar, hay perdón, hay gracia, hay amor. El esposo busca a la esposa y le dice: amor, ¿sabes qué? Fui grosero, perdóname. Y los niños están viendo eso, están viendo un evangelio que es real. Y dice: venga, oremos, pidámosle perdón a Dios juntos, porque esto no debe haber pasado. Entonces ellos están viendo un evangelio que es real. Ellos están viendo un Dios que es real, un Dios que es para ellos también, que son pecadores. Por eso la genuinidad, la autenticidad en el hogar tiene que ser importante. No podemos mostrarnos como a muchos les gusta mostrarse, como los super espirituales, ¿no? Como que si andaran en una nube, ¿no? Qué unción, qué cosa tan tremenda. No, uno tiene que ser uno tiene que ser transparente para que los niños vean que el evangelio también es para ellos, no para extraterrestres, sino para ellos también. El evangelio se tiene que vivir en el hogar, la gracia de Dios se tiene que vivir en el hogar para que nuestros niños empiecen a ver el evangelio de una manera presencial en nuestras vidas. Y más esta generación no come cuenta, esta generación busca transparencia. Nuestra generación fue la del discurso, esta generación es una generación que quiere transparencia en sus líderes y en sus padres. ¿Cómo más les impedimos a nuestros hijos llegar al Señor? ¿Saben cómo más actuamos como los discípulos? Cuando nosotros no le damos el valor a la obra de Dios que debe de tener. Es decir, cuando no le damos el valor a la iglesia que la iglesia debe tener. Por ejemplo, esos padres que se congregan cada 20 días, cada mes, de mes en cuando, o cada 31 que hay lechona, ahí esos padres están formando en sus hijos una inestabilidad espiritual. No les están enseñando el valor de la iglesia. Así que no esperes que tus hijos se congreguen fielmente, amen al Señor y sirvan fielmente si tú no lo haces, porque ellos están copiando un modelo de espiritualidad. Tú estás sembrando tu propia inestabilidad en la vida de ellos.
Nada como un padre que cada 8 días dice, bueno, hoy es tiempo de congregarse, de buscar al Señor, vamos para la iglesia. Además, a veces somos selectivos, decimos, no, yo este fin de semana no voy a ir. La otra semana, según lo que veo, Marcos toca el joven rico, mínimo van a hablar de esto y de aquello, y mínimo hasta el diezmo por ahí lo meten. Así que yo no voy a ir ese fin de semana a la iglesia. ¿Qué le estamos enseñando con eso a nuestros hijos? A ser selectivos. A ser selectivos con la palabra de Dios. ¿Verdad? Estamos malformándolos. Hermano, estamos dañando a nuestros hijos, por ejemplo, cuando no le enseñamos el valor de servir en la iglesia. Cuando como padres no nos comprometemos a servir en la iglesia, a servir en la obra de Dios, en lo que Dios nos coloque. Cuando no nos involucramos en el servicio, les estamos transmitiendo a nuestros hijos el mensaje de que servir a Dios no es que tenga tanta importancia. Tú puedes ir a la iglesia a pasar 20, 30 años calentando la misma banca, pero eso está bien. Miren los mensajes que estamos transmitiendo. Cuando, por ejemplo, nosotros como padres no vemos el valor de sembrar y de aportar en la obra, de sostener la obra a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ellos están captando el mensaje. Una de las cosas que con nuestra hija hacemos, y no sé si ustedes ahorita lo vieron, es que siempre que yo voy a dar mi diezmo, yo la llamo a ella. Y si está mi esposa, pues a veces no está porque está dando clases, y paso con ella o con mi esposa, pasamos los tres, y yo a veces le paso el sobre a ella y le digo, tú vas a orar por darle gracias a Dios por la bendición que nos dio esta semana. Entonces ella pasa, a veces ora ella me dice, no papi, ore usted. Entonces hay que enseñarles algo muy bueno que me gustó, y perdonen que hable, pues es la experiencia personal en mi casa con mi hija. Pero por ejemplo ella estaba ahorrando en una alcancita y quería un muñeco y le dijimos, bueno, destapa la alcancía a ver si te lo puedes comprar. Ayer la destapó y tenía para comprarse su juguete. Pero una de las cosas que hizo mi esposa que me pareció muy precioso fue decirle, bueno, ok, tienes 35,000 pesos ahorrados en moneditas. De estos 35 vamos a sacar el 10% para el Señor. Y Ávila mira como, ¿qué? El 10. De aquí el 10 le pertenece al Señor. Ah, ok, mami. Y sacaron su platica para que ella pudiera dar el diezmo de sus ahorros. Eso es una manera de sembrar en ellos para que ellos tomen el valor por la obra de Dios. Para que ellos puedan, hermanos, ser personas que tienen ese deseo de estar en la obra del Señor, de dar lo mejor de sí mismos para la obra del Señor. De esta manera nosotros muchas veces impedimos que nuestros hijos se acerquen a Cristo y tenemos la misma actitud que los discípulos. Pero lo decía ahorita, a veces como iglesia también, hermano. A veces como iglesia también estamos impidiendo que los niños se acerquen a Jesús. Por lo menos nosotros creemos que el hecho de que pasen los niños allá, que pinten algo, a que pinten algo mientras aquí se les predica a los padres, no es la razón de hacer las cosas. Los niños, está bien, si van a pintar algo es porque hay una clase preparada y me encanta. Y una de las cosas que hemos estado haciendo es invertir y orar y mirar cómo se puede invertir en ese ministerio. Por ejemplo, el material que se compró es buenísimo. A sus hijos no solo se le están enseñando historieticas o a pintar ahí hojitas con crayolas y marcadores, que a la final uno dice, sí, bacano el dibujo, pero ¿qué aprendiste? No, pues ese era Jesús. ¿Y qué? No, pues ese era Jesús. No. Se les está enseñando Biblia. Los maestros a veces dicen, pastor, llevo una semana estudiando la clase y es tan complicada porque tiene tanta profundidad, tiene tanto tema, pero se esfuerzan. Y qué rico cuando el ministerio infantil puede dar una buena clase con profundidad, enseñar verdades de las escrituras que a veces los maestros dicen, yo soy el que más estoy aprendiendo, porque son cosas que a veces ni yo mismo he visto. ¿Sí o no? Los maestros que están aquí pueden dar testimonio de eso. Estamos trabajando en que sus hijos sean formados profundamente para que ellos conozcan a Cristo. Tenemos que hacer, hermano, un esfuerzo entre todos para que sus hijos y mis hijos conozcan al Señor, vivan para el Señor y sirvan al Señor. A nosotros nada nos garantiza que ellos van a ser cristianos. El hecho de venir a la iglesia y de ponerle música cristiana no les va a garantizar que sean creyentes. Necesitamos trabajar juntos. Ok, esto nos desemboca a la segunda pregunta del texto. Leamos por favor el versículo 14. Viéndolo Jesús, viéndolos a ellos como reprendían a la gente que traía a los niños, se indignó y les dijo a sus discípulos, les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y ojo cómo termina, porque de los tales ¿qué? Es el reino de los cielos. A ver, ¿qué pregunta? A ver si ustedes sí se ganan el premio, porque anoche no se lo ganaron. Voy a dar una chocolatina Jumbo Jet de 700 pesos. No los motiva. Al que me diga qué pregunta le surge al leer ese texto.
¿Qué pregunta le surge cuando uno lee ese texto? ¿Qué idea da ese texto? Le voy a dar una pista, la última parte. Porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, aquí va la pregunta que a mí personalmente me surgió y creo que es la pregunta a la que el texto nos lleva. ¿Son los niños salvos por ser niños? ¿Son los niños salvos por el hecho de ser niños? Es decir, el texto da la idea, o Jesús lo que está diciendo es que los niños tienen la entrada al cielo asegurada. ¿Se pueden salvar los niños sin creer y poner su fe en Jesús? ¿Quiso decir esto Jesús? ¿Qué afirma la Biblia? Qué pregunta tan complicada en la que nos vamos a meter. Porque eso ha tenido mucha polémica en sectores evangélicos. Pero muy bien, vamos a empezar como a desgranar un poco una argumentación frente a este tema. En primer lugar, hay que entender que la Biblia afirma que la vida empieza. ¿Cuándo empieza la vida? ¿La vida empieza cuándo? En el momento de la concepción, no en el momento del nacimiento, en el momento de la concepción. Por ejemplo, recuerda que David escribió: mi embrión, ¿vieron qué? Tus ojos. Hay vida desde el momento de la concepción. Cuando el espermatozoide llega y ¡clum!, corona el óvulo. Ahí hay vida. Y en el momento que hay vida, hay una persona que se está formando, hay un alma que se está formando, y esa alma es eterna, esa alma va a tener eternidad. Y déjeme decirle algo: billones de vidas han muerto antes de nacer. Billones a lo largo de toda la historia. Se dicen las estadísticas que 1 de cada 4 niños muere antes de nacer. Tremendo, ¿no? Yo les he compartido el testimonio que nosotros tuvimos 2 pérdidas muy seguidas, 2 niños, no sabemos si era niño o niña, pero pues no nacieron. Y esta semana, no, hace como un mes atrás, me sorprendió mi niña que estaba jugando, cuando sale con este y dice: papá, imagínate, yo creo que mis 2 hermanitos están jugando en el cielo lo más de contentos. Y yo, ay, tan linda. La pregunta es esa: ¿se salvarán los niños? Venga dentro de 8 días. Hermano, la Biblia afirma que la vida comienza en el momento de la concepción. Por eso, esa es una pregunta muy sensible. Esta es una pregunta muy sensible. Lo segundo que afirman las Escrituras frente a este tema es que todos nacemos en pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos es todos. Todos nacemos en pecado. ¿Sí o no? No hay bueno ni aun uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos bajo la condición de pecado adánica. Es decir, nacemos heredando el pecado o la consecuencia del pecado de Adán. 1 Corintios 15, del 21 al 22, dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de Cristo. Versículo siguiente, 22. No, versículo 22. Te fuiste. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como en Adán todos mueren. Es decir, hay una muerte eterna que pasa a todos los hombres, por cuanto en Adán todos pecaron. Los niños nacen en pecado, los niños nacen con el pecado original. Los niños han sido afectados por el pecado, nacen pecadores. Si no fuera así, usted no ha visto que los niños, inclusive los bebés, a veces son groseros, a veces son altaneros, a veces se enojan. Pues hay una manifestación de pecado en ellos sin tener conciencia de pecado todavía. Yo sé que a veces los niños tienen esa carita angelical, los niños nos parecen tan lindos, y son lindos porque ellos tienen un estado como de inocencia mental. ¿En qué sentido? Su mente es como un disco duro en blanco que todavía no ha recibido mucha información. Por eso se ven en esa inocencia tan bonita, pero en el fondo de ellos hay una naturaleza de pecado que quiere surgir, que quiere salir. De ahí la importancia de que los padres enseñen las verdades bíblicas, enseñen la palabra de Dios, porque se establece una especie de restricción al pecado, inclusive sin ser salvos, inclusive sin llegar a Cristo. Hay una restricción en esa voluntad, en esa naturaleza caída que quiere salir. La verdad de la palabra de Dios empieza a restringir el pecado en ellos. La importancia de la educación cristiana en los niños desde su nacimiento. Entonces los niños nacen en pecado, eso queda claro, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, dice David.
Lo tercero que hay que ver frente a este tema para resolver la pregunta, ¿se salvarán los niños? Es que todos nosotros desarrollamos nuestra conciencia, una conciencia de pecado. Mire, la conciencia es algo innato que Dios puso en todos nosotros. Todos nacemos con una conciencia, los niños nacen en un estado de conciencia que es inmaduro en su nacimiento, pero que se va desarrollando a medida que crecen. Hay un texto, Romanos 2, no 12, es capítulo 2, Winger. Romanos 2, del 15 al 16. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Pablo está hablando de qué pasa con los gentiles que nunca escucharon hablar de Cristo cuando mueren. ¿Qué pasa con una persona que nunca ha escuchado hablar de Cristo cuando muere? Por ejemplo, las tribus, esas tribus que hay por allá que nunca escucharon el evangelio. Cuando uno de esos indígenas muere, ¿cómo va a ser juzgado si nunca escuchó de Cristo? Pues Pablo da esta respuesta: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo, mire, todas las personas tienen una conciencia. La conciencia va a ser el juez que se levanta en el día del juicio. En la conciencia están grabadas de manera innata la ley de Dios, la ley moral de Dios está grabada en la conciencia del ser humano. Todo niño nace con una conciencia que es como una USB que tiene grabada la ley moral de Dios. Y es esa conciencia la que se levantará en el juicio y la que los condenará o la que los absolverá. Son sus razonamientos y su conciencia como un juez. Es eso, la conciencia es como un juez que en el día del juicio se levantará para acusar a aquellos que no han recibido a Cristo. De que no tienen excusa, dice Pablo, para negar la existencia de Dios y la moralidad de un Dios santo. La conciencia es un testigo. Lo que Pablo está diciendo en todo este texto, viniendo de Romanos capítulo 1, es lo siguiente. Pablo está hablando que los gentiles que no escucharon de Jesús como Salvador, ellos tienen la revelación natural de Dios. Es decir, aunque no escucharon de Cristo, Dios se reveló a través de la naturaleza, a través de las cosas hechas. Dios mostró su eterno poder y su divinidad. Y aunque ellos no escucharon de Cristo, ellos saben que hay un Dios porque la creación entera habla de ese Dios. Habla de ese Dios. Y además de la creación, hay una conciencia que los va a acusar en el día del juicio, los va a defender. Porque ellos conocen lo que es bueno y lo que es malo de manera innata, porque la ley moral de Dios está grabada en la conciencia de cada ser humano. Por lo tanto, será ese conocimiento y su conciencia quienes les juzgarán así no hayan escuchado hablar de Cristo. Tremendo, ¿no? Lo que dice Pablo en ese texto. Quienes reciben la revelación general no tienen excusa, dice Pablo, pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no tienen la capacidad de entender la revelación general y que no tienen una conciencia desarrollada, como los niños, como los bebés? Por ejemplo, los que mueren antes de nacer o los que mueren en una edad muy temprana, que no tienen el conocimiento para poder discernir y ver la revelación general de Dios y no tienen una conciencia madura y desarrollada. Ellos, concluimos entonces, que los otros no tienen excusa, pero ellos sí tienen excusa delante de Dios, porque ellos no tienen un conocimiento genuino de la revelación general y no tienen una conciencia madura que los puede acusar. Pero esto solamente aplica para los no nacidos, los bebés y los discapacitados mentalmente, nadie más. Es decir, que están exonerados de ese tipo de juicio, de su conciencia y del razonamiento, porque no tienen un razonamiento ni una conciencia que los acuse. No sé si me está siguiendo en mi razonamiento. Yo sé que puede ser un poco dispendioso, pero por favor, escuche con atención. El testimonio de las Escrituras es coherente en que las personas serán juzgadas en base a los pecados cometidos voluntariamente y conscientemente en su cuerpo. Anote estos versículos: 2 Corintios 5:10, 1 Corintios 6 del 9 al 10 y Apocalipsis 20 del 11 al 12. Es decir, Dios va a juzgar a las personas por los pecados cometidos voluntariamente y conscientemente en su cuerpo. Cuando la conciencia empieza a desarrollarse, el ser humano rechaza a Dios porque quiere pecar. Y es eso lo que lo condenará en el día del juicio. En otras palabras, el juicio eterno siempre está basado en el rechazo consciente de la revelación de Dios, sea de la naturaleza o de la revelación general de Dios, sea de la revelación de Dios en la conciencia o sea de la revelación de Dios en Jesucristo.
El juicio viene por rechazar la revelación de Dios, porque Dios, dice Pablo, nadie tiene excusa porque Dios se ha mostrado de todas las maneras. ¿Por qué viene el juicio? Por el rechazo consciente a la revelación de Dios, sea en la naturaleza, en la conciencia, en las escrituras o en Cristo. Pregunta, ¿son los niños capaces, los niños pequeños? Porque hay una edad donde ya son capaces, pero estamos hablando de los no nacidos y de los niños pequeños. ¿Son los niños capaces de discernir alguna de estas revelaciones? No, no. Por eso quiero que me sigan el razonamiento. No, porque en primer lugar ellos no pueden discernir la revelación de Dios en la creación. En segundo lugar, ellos no tienen una conciencia madura que los acuse de pecado. ¿Sí o no? No pueden. Por lo tanto, y las escrituras no presentan otra evidencia de otro tipo de juicio basado en otro fundamento. Por lo tanto, podemos concluir de manera lógica que quienes mueren en la infancia son salvos, porque no pueden satisfacer las condiciones de un juicio divino. ¿Soy claro? La justicia divina no podría juzgarles, porque la Biblia presenta cómo va a ser el juicio. Y un infante, un bebé no nacido, no podría presentarse porque no tiene en su vida cómo enfrentar ese juicio. No tiene ni la conciencia ni los razonamientos que lo acusen. Pero ahí es donde muchos dicen, pastor, pero como nacen en pecado porque le heredaron el pecado de Adán, en eso Dios sí los puede juzgar. Sí, es verdad. Dios los puede juzgar no por el pecado que ellos hayan cometido, porque ellos no son conscientes, pero Dios los puede juzgar por el pecado de Adán. Pero me gusta esta conclusión a la que llega un autor. R.A. Webb afirma, por favor escucha: si un infante que ha muerto fuese enviado al infierno en base al pecado original de Adán y Eva, la mente divina tendría una buena razón para juzgarlo, pero la mente del infante quedaría en perfecta ignorancia, en perfecta incógnita en cuanto a la razón de por qué está sufriendo. Sí, claro, o sea, la mente divina tiene razones para juzgarlo del pecado original, pero la mente del infante que no ha sido desarrollada no tiene conciencia de por qué está en tal sufrimiento. Bajo tales circunstancias estaría consciente del sufrimiento porque estaría sufriendo, pero no tendría el entendimiento acerca de la razón de por qué está sufriendo. No podría comunicarle a su prójimo, ni podría explicarse a sí mismo el por qué tan terrible aflicción. Por lo tanto, todo el significado y la importancia de su sufrimiento y la esencia misma del castigo estarían ausentes, siendo un enigma, una incógnita para su consciente. Y la justicia de Dios entonces quedaría decepcionada de su vindicación. Tal infante podría sentir que está en el infierno, pero no podría explicar a su propia conciencia el por qué está allí. ¿Estoy claro? O sea, él sabría que está en el infierno, está sufriendo, pero no tenía conocimiento de por qué está allí. Entonces, eso podríamos aludirlo como una injusticia a la justicia de Dios. Por eso, según el argumento que dice Pablo y según el razonamiento lógico que hemos hecho, los bebés que mueren van directo al cielo. Cielo. Pregunta: si todo esto se basa en la conciencia también, ¿sí o no? En el desarrollo de la conciencia. Aquí viene la gran pregunta del millón, porque la pregunta sería: ¿a qué edad entonces? ¿Hasta qué edad un niño puede morir que va al cielo? Eso no lo dice la Biblia por ningún lado y eso es muy difícil de explicar. Les voy a decir por qué. Porque la conciencia madura dependiendo de cada individuo. La Biblia no presenta una edad, la Biblia no dice hasta los 2, hasta los 3, ya a las 3 la conciencia puede juzgar a un niño porque ya está madura, a los 4 ya, no, la Biblia no presenta. Y bueno, y si no es una edad, entonces ¿qué es? ¿Un proceso de madurez? Sí, pero cada niño en su madurez tiene un proceso muy independiente. Yo puedo decir que mi niña tiene 4 años y hay cosas de las que ella ya es muy consciente ahora de su pecado. Y lo digo porque cuando ella comete un pecado y nosotros le decimos, amor, eso está mal, ella empieza a llorar y dice, papá, perdón, o pero es que mira, ella empieza a entender el peso de su pecado. Ya tiene una conciencia de pecado que está madurando y se está desarrollando. Pero no hay una edad, la Biblia no presenta un estándar que pudiéramos decir, hermanos, hasta los 4, después de los 4 sí se condenan. No. La pregunta es en qué momento la conciencia está madura para acusar a una persona delante de Dios. Eso no lo podemos responder. La Biblia no nos da luz, nos deja sin luz frente a ese tema. Cada padre puede especular con su propio hijo, pero no tenemos luz. Y yo le voy a decir algo, yo no voy a correr ese riesgo con mi hija. Desde que ella nació,
le estamos hablando el Evangelio. Yo sé que hemos fallado, yo sé que no lo hemos hecho de la mejor manera, pero nos esforzamos porque ella pueda conocer a Jesús, porque ella pueda desarrollar una conciencia de pecado desde muy temprana edad. ¿Cómo lo hacemos? Pues le mostramos sus actitudes. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos a desarrollar una conciencia de pecado para que se den cuenta que son pecadores porque ellos lo ignoran, es que tú le muestres el pecado. Entonces, por ejemplo, cuando están jugando y ella le arrebata a un niño el juguete, muchas veces nosotros cometemos un error. Vamos a la acción. No le quite el juguete, déjele el juguete al niño. Y nos volvemos como en ese tema, simplemente corregimos la acción. Somos como los médicos que dan el acetaminofén para quitar la fiebre. Pero es que el problema no es la acción, el problema es el corazón. Entonces hay que ir al corazón y decirle, mira, tú le estás arrebatando el juguete para tú jugar con él. Amor, ¿sabes qué? Tú estás luchando con el egoísmo. Eso se llama egoísmo. Y eso es un problema del corazón que desagrada a Dios. Cuando ella ya puede centrarse en la actitud, ella empieza a ver que en su corazón hay actitudes pecaminosas. Porque hay muchos niños que son moralmente muy buenos y podrían crecer creyendo que son buenos, pero cuando los padres les enseñan a ver su propio corazón a los hijos, ellos van a entender que necesitan un Salvador, que son pecadores. Hay que llevar a nuestros niños a que vean su pecado, pero también mostrarles que tienen un Salvador. Decirles, pero sabe, mira, hay egoísmo en tu corazón, estás luchando con el egoísmo, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para librarte de ese egoísmo, para librarte de tu pecado, para perdonarte. Eso es predicar el Evangelio al corazón de un niño. Mis hermanos, ¿cuántas veces estamos haciendo eso? ¿Cuántas veces? A veces no nos enfocamos de manera correcta en el corazón de nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos crecen y llegan a la adolescencia, a mí una de las cosas que más me da tristeza es ver el desinterés que hoy en día muchos adolescentes, no estoy hablando de esta iglesia, yo conozco muchas iglesias para que usted diga, ¿será el mío? No, conozco muchas iglesias de muchos niños que han crecido en la iglesia y hoy en día son indiferentes y apáticos. No les gusta. ¿Están en el culto y la alabanza? No saludan a los hermanos, no se relacionan, no quieren servir, no les gusta escuchar la palabra. ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde hemos fallado nosotros? Es una falla nuestra, en nuestra formación espiritual de los hijos. Pero es que a veces no les damos la importancia. Son niños, que conozcan a Cristo, póngalos a pintar cositas, cuénteles historietas, pónganle música cristiana. Eso no, o sea, sí ayuda y está bien hacerlo, pero eso no es predicarle el Evangelio al corazón de tu hijo. Tú necesitas un compromiso fuerte. ¿Cuántos de aquí quieren que sus hijos conozcan a Cristo? Yo sé que la mayoría ya tenemos niños. Yo no podría decir que si Abby se muere en este momento se va directo al cielo. Yo sí puedo decir con certeza que los 2 niños que perdimos están en el cielo, pero en este momento de mi niña no. Por eso me preocupa su vida espiritual, me preocupa ella. Ella no puede llegar al cielo diciendo, ¿me deja pasar? ¿Y usted quién es? Yo soy hija del pastor Edwin Zuluaga de la iglesia Roca de Ayuda, ubicada en el Piano Lloré. Mire aquí, tiene hasta un canal en YouTube. Ella no puede. Su conciencia la va a acusar, o su conciencia va a decir, sí, ella aceptó a Cristo. Ya fue consciente de su pecado, pero fue consciente de un Salvador. Tremendo, ¿no? Necesitamos trabajar en el corazón de nuestros hijos, hermanos. Necesitamos, ustedes y nosotros, hacer un trabajo mancomunado para que nuestros niños conozcan al Señor. Yo sé que hemos cometido errores por ignorancia, pero que hoy sea el día de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Esa debe ser nuestra oración, ayuda. Mire, la oración que más me carga el corazón todos los días es, Señor, que mi hija te conozca. Estoy tan feliz de que ella ya esté preguntando si ha nacido de nuevo y que ella le ore al Señor de esa manera, porque esa ha sido mi oración durante estos 4 años por ella. Señor, que ella sea salva. Señor, que ella nazca de nuevo. Y mi oración es que nazca de nuevo lo más rápido posible, que nazca de nuevo a la más temprana posible. No estoy diciendo que ya se ha hecho, no sé qué va a pasar con ella de aquí en adelante, pero yo haré mi trabajo, mi esposa hace su trabajo y como iglesia estamos haciendo el trabajo necesario para que ellos lleguen a Cristo. Necesitan ver a Cristo como su Salvador, pero nadie va a ver a Cristo como Salvador si primero no es consciente de su pecado.
La tarea que como padres tenemos es mostrarle el pecado a nuestros hijos con amor, por favor, con amor. No empiece, ¿sí ve? Pecador, al infierno es que te vas a ir, mira esas actitudes, mira qué grosería, pero es que mírate, mira. No, porque el hecho de que ellos vean su pecado les duele muchísimo. Lo digo porque yo lo veo en mi hija, cuando ella ve su pecado, eso le duele mucho. Y yo necesito mostrarle la gracia y decirle, amor, ven, pero hay un Salvador para ti. Allá Dios te perdona, si tú te arrepientes, le pides perdón, Él te va a perdonar. Oremos, mi amor, al Señor para que Él te perdone. Y ya ella empieza entonces a ver la gracia y el amor de Dios a través de la vida de sus papás. Eso es lo que necesitamos, hermano, guiar a nuestros hijos. Y por último, entonces, para responder a la pregunta, y este punto es muy corto, ¿qué significa, pastor? Porque no hemos respondido a la pregunta. ¿Qué significa ser como niños? Porque recuerdan, fue la pregunta inicial. ¿Qué quiso decir Jesús con ser como niños? Leamos el versículo de nuevo, versículo 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Es tan importante ser como niños? Sí, porque no entrará en él el que no sea como un niño. ¿Pero qué es ser como niños? ¿Qué actitudes tienen los niños que nos enseñan tanto acerca del reino de Dios? Volvamos a leer Mateo para que vamos cerrando. Mateo 18 del 1 al 4. Volvamos a leer. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y les dijo entonces, les digo a la verdad que a menos que se aparten, ojo, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Versículo 4, qué revelador esto. Así que el que no se vuelva tan humilde como un niño, así que el que se vuelva tan humilde como este niño, es el más importante en el reino de los cielos. ¿Saben? Los niños tienen por lo menos dos características según lo que nos muestran las escrituras que necesitamos desarrollar. O sea, no es que tenemos que ser aventureros, o es que tenemos que ser recocheros, eso está bien, pero de eso no habla Jesús cuando dice que hay que ser como niños. En primer lugar, Jesús dice que hay que ser como niños teniendo la humildad de los niños. El que no se haga tan humilde como este niño. Los niños, hermano, tienen una característica, son humildes. Yo sé que luchan con la arrogancia, pero ellos en el fondo son muy humildes también. Un niño pelea con otro, discuten fuertemente, se agreden, pero a los 5 minutos están jugando juntos otra vez. ¿Qué diferencia de los adultos? Un adulto se agrede con otro y a los 5 o 6 meses están viendo a ver si se hablan otra vez. Un niño a los 5 minutos. 5 minutos. Los niños reconocen fácilmente su pecado. Los niños bueno, hay cierta edad donde lo hacen, pero normalmente los niños pequeños, cuando tú le dices, mira, eso está mal, el niño llora y reconoce y acepta su pecado. Entonces Jesús lo que está diciendo es que tenemos que tener la humildad, como lo dice el versículo, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, dice Jesús. Es decir, que tenemos que tener la humildad para entrar al reino de los cielos. Hay que tener la humildad de reconocer nuestro pecado, contra Dios, de reconocer nuestra falla, de reconocer que somos arrogantes, que somos groseros, que nos enojamos fácilmente, de reconocer nuestra maldad, de reconocer nuestra iniquidad, de reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios si queremos ser salvos, dijo Jesús. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Tienen que ser como niños, reconocer con humildad su pecado, su necesidad de Dios. Reconocer que solo podemos ser salvos por la gracia, por el sacrificio de la cruz del Calvario. Reconocer nuestra incapacidad y entregarnos por completo en la mano de nuestro Dios. Y la segunda característica que tienen los niños, además de la humildad, es que los niños tienen la capacidad de recibir con mucha atención todo lo que se les enseña. Es decir, un niño no tiene prejuicio mental. Un niño no tiene tanto prejuicio mental. Un niño usted le enseña algo, escuche, puede ser una mentira y se lo cree, ¿sí o no? A un niño usted le echa un cuento y se lo cree. Yo recuerdo que yo tenía 2 sobrinitos cuando estaban muy pequeños. Yo les decía que yo era Batman. Y ellos toda la vida crecieron creyendo que yo era Batman. Y yo les decía, es que, pero chito, no, yo soy Batman. Y los tenía cuenteados y ellos, y llegó Batman y jugaban conmigo. Ellos creían que yo era Batman y me preguntaban cosas, que dónde estaba la baticueva, aquel batimóvil. Hasta que ya crecieron y ya no se me comen el cuento. Ya, vamos, mi primo Edwin, no, Batman, no tenés pinta de Batman. Entonces, los niños no tienen prejuicio, los niños reciben. Eso es muy bueno porque como tienen ese disco duro en blanco, los niños quieren aprender, no tienen esa capacidad de aprender. Entonces, ellos pueden recibir muy bien lo que los padres les enseñan. Es una ventaja porque la verdad de Dios entra facilito en ellos.
Pero también es una desventaja porque si les meten mentiras se las van a creer también. Entonces ahí los padres tienen que estar cuidando mucho el entendimiento de sus hijos, que la verdad de Dios se afirme en sus mentes. Y los niños tienen esa sed de aprender. ¿Han visto eso? Hay una edad de ellos donde todo lo preguntan. Ahí por ejemplo está en esa edad de que todo quiere saberlo. Entonces mi esposa me dice algo y sale Abby del cuarto, está jugando y dice, ¿y qué más? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y quién es? ¿Y cómo así? O sea, ella quiere más información. Entonces, no solo no tienen prejuicios, sino que tienen la disposición de aprender. Pues así tenemos que ser nosotros. Nosotros debemos recibir la palabra de Dios sin ningún prejuicio. Para entrar en el reino de los cielos hay que aceptar lo que la Biblia dice, lo que la verdad de Dios dice, sin ningún prejuicio. Permitirle a esa verdad entrar con todo su poder a nuestra vida. Y también tener ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en la gracia de Dios. Hay que ser como niños, sí, con el deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de querer saber más del Señor. Debemos, hermano, creer en la palabra de Dios con absoluta confianza, como un niño cree en la voz de sus padres. Conclusión, hermanos, hay que ser como niños en las manos de nuestro Señor. Debemos ser como niños, como esos niños que necesitan a su papá desesperadamente. Debemos ser como niños y acudir a la gracia del Señor, acudir a los brazos de papá constantemente, acudir a su gracia para que nos perdone, para que nos sane, para que nos levante. Debemos ser como niños desesperados por los brazos de papá, que necesitan a su padre que restaure sus vidas, que levante sus vidas con su amor. Yo no sé usted, pero yo soy un hombre desesperado por la gracia del Señor, porque la necesito constantemente en mi vida. Sin su gracia no podría vivir. Y a veces pecamos porque no acudimos a esa gracia. Necesitamos de los brazos y del amor de nuestro Padre. Tenemos que ser como niños. Pero también nuestra mente debe madurar. Y tenemos que ser algo así como lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. El apóstol Pablo dice en este versículo: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero en el modo de pensar sean maduros. Hermano, necesitamos que nuestro corazón dependa de la gracia de Dios, pero que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, que nuestra mente tenga madurez, para que podamos ser algo así como un niño maduro. Es decir, que seamos niños, pero no inmaduros. Que seamos niños que aman al Señor, pero que crecen en la madurez de su palabra y en el carácter de Cristo en sus vidas. Amén. Oremos al Señor.